envié una guía, que la tengo por aquí, creo. ¿Sí? Claro, ayer le mandé una guía, trabajo no. Claro, la guía dice, este texto contiene material de apoyo y trabajo número 4. Parto con el material de apoyo, dice material de apoyo a las clases online, cálculo estequiométrico, profesor Guillermo Muñoz. Y ahí defino algo, los cálculos estequiométricos son de vital importancia en química, etcétera, etcétera, ustedes pueden leer eso ahí. Y parto con un ejemplo, ¿ya? Que lo estuve desarrollando en clase también. ¿Ya? Entonces aquí están todos los pasos, ¿ya? En esta guía, perdón, en el material de apoyo, hay algunos pasos para encontrar las cantidades estequiométricas. Yo les hice una guía con un ejercicio completo, ¿ya? Que ustedes lo pueden revisar, está el paso 1, el paso 2, el paso 3. Ahora vamos a encontrar las cantidades estequiométricas, por lo tanto, si ustedes ven la guía, para encontrar las cantidades estequiométricas, el primer paso es escribir la reacción, hacer el balance de masa, interpretar la reacción química en términos de mole, ¿ya? Calcular los pesos moleculares, hallar las cantidades estequiométricas. ¿Ya? Y les puse un problema, ¿ya? En el trabajo número 4. El objetivo de este trabajo es ejecutar cálculos estequiométricos usando como unidades de masa de 2 gramos. Entonces, el problema aparece acá. ¿Ya? Voy a hacer uno análogo, ya no igual. Entonces, vamos a partir. Profesor, ¿podría repetir el objetivo de la clase, por favor, que ahora está grabando? Sí, ahora sí. Ya, objetivo de la clase, hallar las cantidades estequiométricas. Ahí está. Ese es el objetivo. ¿Ya? Hallar las cantidades estequiométricas, ¿ya? Porque el ejercicio que les di en la guía 4 de tarea para que lo hagan, precisamente se trata de eso. ¿Ya? Pero voy a hacer un ejercicio distinto. ¿Ya? Entonces, hallar las cantidades estequiométricas, entonces problema. Este es el que voy a hacer acá, que es muy parecido al otro. Bueno, son los mismos pasos. Cambian los pesos atómicos, los pesos moleculares, etc. Problema, considere la siguiente reacción. Y es muy simple, carbono más oxígeno para formar el CO2. Entonces, si uno se limita a los pasos, el paso 1 sería escribir la reacción. Se supone que este es el problema, parto con el paso 1. Escribo la reacción. Aunque sea redundante, la voy a escribir de nuevo. El paso número 2 es equilibrar la reacción. Es el paso número 2. Entonces, veamos esta reacción está equilibrada. Tengo un átomo de carbono aquí, un átomo de carbono ahí. Por lo tanto, tengo un coeficiente estequiométrico acá, voy a poner un carbono, aunque ustedes saben que cuando este coeficiente estequiométrico es 1, se omite, pero para efectos didácticos lo voy a poner. Tengo un carbono aquí, un carbono acá. Dos oxígenos aquí, dos oxígenos acá. Por lo tanto, está equilibrado. Por lo tanto, todos los coeficientes estequiométricos son 1. 1, 1, 1. Entonces, paso número 1, crear la reacción. Paso número 2, equilibro la reacción. ¿Se ve, chiquillos? Sí se ve. Ya. Sí. Ya está. Entonces, paso número 1, escribo la reacción. Paso número 2, equilibro la reacción.
Paso número 3, ¿ya? Esto está en el material de apoyo. Interpretar la reacción equilibrada en términos de moles. Entonces, una vez que la equilibré, el paso 3 es interpretar. Entonces, en términos de moles, esto significa que, voy a poner comillas, un mol de átomos de carbono ¿ya? Coma, reacciona completamente con un mol de átomos de carbono, coma, reacciona completamente con un mol de moléculas de hidrógeno. ¿Hidrógeno? De hidrógeno, perdón, de oxígeno. Gracias por la aclaración. De nada. Entonces, un mol de átomos de carbono reacciona completamente con un mol de moléculas de oxígeno, punto y coma, para dar como producto un mol de dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Esa es la interpretación en mol. ¿Ya? Las interpretaciones que yo hacía antes, ya cuando estábamos en primero medio, ¿cómo interpretaba esto? Lo interpretaba así: un átomo de carbono reacciona completamente con una molécula de oxígeno para dar una molécula de CO2. Ahora no. Ahora hablo de un mol de moléculas, perdón, un mol de átomo de carbono se combina completamente con un mol de moléculas de oxígeno para dar como producto un mol de dióxido de carbono. De moléculas, te había puesto de moléculas, voy a ponerlo aquí, voy a hacer una abertura de moléculas. Ahí está. Un mol de moléculas de dióxido de carbono. Bien. Paso 3. El paso 4, en el material de apoyo que les envié, dice calcular los pesos moleculares de las especies implicadas en nuestro caso. Y les tengo que dar los pesos atómicos, ¿ya? Por supuesto. Entonces el paso 4 sería calcular los pesos moleculares, siempre y cuando corresponda. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, tengo un átomo. Acá tengo una molécula, que es la de oxígeno, y acá tengo una molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí tengo que calcular el peso molecular de esta molécula, el peso molecular de esta otra, pero como aquí tengo un átomo de carbono aislado, aquí tengo que buscar en la tabla periódica el peso atómico del carbono. Porque aquí el carbono no aparece como molécula, aparece como átomo, como carbono. Bien, entonces el paso 4. Primero, tengo que dar los pesos atómicos. Entonces, para el paso 4 necesito los datos. El peso atómico del carbono, que son 12 gramos por mol,
el peso atómico del oxígeno, que son 16 gramos por mol, el peso atómico del... no, ahí está, basta con eso. Peso atómico del carbono, peso atómico del oxígeno, listo. Ahí está. Entonces, yo con los datos del peso atómico del carbono, peso atómico del oxígeno, calculo los pesos moleculares. Tengo que calcular el peso molecular del oxígeno molecular y tengo que calcular el peso molecular del dióxido de carbono. Como acá el carbono aparece en forma aislada, solo necesito el peso atómico. Bien, entonces, de los casos anteriores, recuerden que ¿ya? El peso molecular de la molécula de oxígeno, ¿ya? Es 2 veces el peso atómico del oxígeno. Y 2 veces el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del oxígeno son 16 gramos por mol. Por lo tanto, el peso molecular del oxígeno son 32 gramos por mol. Entonces, por lo tanto, el peso molecular del oxígeno molecular son 32 gramos por mol. Ahí sí. Bien. Ahora tengo que calcular el peso molecular del dióxido de carbono. Entonces, el peso molecular. ¿Qué? Del CO2. Entonces, el peso molecular del CO2 es una vez el peso atómico del carbono, porque aparece una vez en la fórmula, más 2 veces el peso atómico del oxígeno. Eso ya lo vimos en las clases anteriores, cómo calcular peso atómico, en la guía. Entonces, tengo acá, voy a hacer la multiplicación al tiro. ¿Cuánto vale el peso atómico del carbono? 12 gramos por mol. Multiplicado por 1, me queda 12 gramos por mol. El peso atómico del oxígeno multiplicado por 2, que son 2, me da 16 gramos por mol. Perdón, 32. El peso atómico del oxígeno son 16 gramos por mol. Por lo tanto, 2 por 16 me da 32 gramos por mol. Ahora tengo que hacer la suma, por lo tanto, el peso molecular del CO2 es igual a 44 gramos por mol. Entonces tengo calculado los pesos moleculares. Entonces, lo que necesito es el peso molecular del dióxido de carbono, necesito el peso molecular del oxígeno, porque aparece aquí, el dióxido de carbono aparece ahí, y el peso atómico del carbono... la cámara que no se ve. ¿Bajo la cámara? Ahí sí. Ahí Por está. favor, se piden las cosas. Bien, entonces repito, como el carbono aparece como átomo aislado, no hay que calcular pesos moleculares. Basta conocer el peso atómico del carbono, porque aparece en forma aislada. Necesito conocer el peso molecular del oxígeno y el peso molecular del CO2. Busco en la tabla periódica los pesos atómicos del carbono, el peso atómico del oxígeno, que están acá, y enseguida calculo el peso molecular del oxígeno, que es igual a 2 veces el peso atómico del oxígeno. Pero como el peso atómico del oxígeno son 16, 16 por 2 me da 32 gramos por mol. Por lo tanto, calculé el peso molecular del oxígeno. Tengo que calcular el peso molecular del dióxido de carbono, que es igual a una vez el peso atómico del carbono,
porque el carbono aparece una vez en la molécula CO2, más 2 veces el peso atómico del oxígeno, porque en la molécula aparece 2 veces el oxígeno. Ahora hago la multiplicación una vez el peso atómico del carbono, 12, que es el peso atómico del carbono, multiplicado por 1 me da 12. 2 veces el peso atómico del oxígeno, que serían 16, 2 por 16, me da 32. Y como el peso molecular de una molécula es la suma de los pesos atómicos multiplicado por los subíndices que corresponden, como lo mandé en una guía, el peso molecular de CO2 son 44 gramos. Entonces conozco ese peso molecular y el peso atómico de acá lo saco de la tabla periódica. Bien, hasta ahí. ¿Cómo van hasta ahí, chicos? Bien. Bien, Bien. profesor. Todo bien, todo correcto. Sé que me están mintiendo. ¿O No sé, no? todo bien. Yo estoy Profe, bien. ¿Lo encontré fácil yo? Bien, chicos. ¿eso mismo se hace en la guía? Sí. Claro, algo parecido, pero claro. Eso mismo, leíste la guía, ¿cierto? ¿Le echaste un vistazo? Sí. Ya. Claro, yo les pido, ya les voy a pedir en la guía que me hagan lo mismo, ¿ya? Pero que no me lo entreguen con tanto detalle, ¿me entiendes tú? Porque yo sé que ustedes saben calcular. Hay ciertas cosas que ustedes se van a dar cuenta de que si lo hacen bien, ¿ya? En el paso 5 se dan cuenta si está todo bien para atrás. Bien, el paso 5 ahora. Voy a subir la cámara. ¿Ya? El paso 5, ¿qué dice? Si ustedes leen, ¿alguien me puede decir lo que dice el paso 5 en el material de apoyo? Hallar las cantidades estequiométricas. Estequiométrico. Sí, Hallar las eso. cantidades. El paso 5 dice, Sí, hallar las cantidades estequiométricas. Dice, Eso. para ello se debe multiplicar. ¿Perdón? Dale no. no, siga. Ya. Entonces, paso 5, hallar las cantidades estequiométricas. Pero ¿cómo se hace? ¿Ya? Para ello se deben multiplicar los coeficientes estequiométricos expresados en moles por los respectivos pesos atómicos y o moleculares. Porque a veces en una reacción química tengo pura molécula o puedo tener átomos y moléculas. Pero de ninguna manera voy a tener puros átomos. ¿Ya? Entonces, veamos lo que hay que hacer aquí. Ya. Entonces, el paso 5. Tengo que multiplicar los pesos atómicos y o moleculares, ¿ya?, por los coeficientes estequiométricos expresados en moles. Entonces, paso 5. Listo. Entonces acá tengo un carbono más un mol de O2 para darme un mol de CO2. Ahora, esto lo escribo. Debo multiplicar los coeficientes estequiométricos expresados en moles. Un mol. Esto lo debo multiplicar por el peso atómico o peso molecular. Ya les dije que el carbono aparece como elemento químico puro, no aparece mezclado con nada. Por lo tanto, debo multiplicar el coeficiente estequiométrico expresado en mol por el peso atómico del carbono, que son 12 gramos por mol. 12 gramos por mol. Ahora, multiplicado por un mol, ¿ya?, de moléculas de oxígeno, pero multiplicado por el peso molecular del oxígeno, que son 32 gramos por mol. Listo. Y acá de multiplicar el coeficiente estequiométrico expresado en mol por el peso molecular del CO2, que son 44 gramos por mol. Bien. Ahora, si yo multiplico 12 por 1, me da 12. Pero los moles están multiplicando arriba y dividiendo abajo, por lo tanto me queda 12 gramos. Un mol por 32 gramos, 32 por 1 es 32 gramos. Y acá me queda 44 por 1, 44 gramos. Entonces, es por esta razón que en el paso 5 hay que multiplicar los coeficientes estequiométricos expresados en moles
por los pesos atómicos o moleculares, según corresponde. Porque de esta manera yo transformo esta expresión que está en términos de mole, la llevo a gramos. En otras palabras, yo podría decir que un mol de átomos de carbono se combina completamente con un mol de moléculas de oxígeno para dar como producto un mol de moléculas de dióxido de carbono. Pero eso es equivalente a decir que 12 gramos de carbono se combinan con 32 gramos de oxígeno para dar 44 gramos de CO2. Fíjense, voy a hacer una flecha, voy a tirar una línea punteada. Aquí tengo al lado los reactantes y acá tengo el producto. Si yo sumo la masa de los reactantes, me da 12 más 32, me da 44. Y acá, como tengo un puro producto, me da también 44 gramos. Entonces, si yo llego a esta igualdad, ¿ya? Significa que no me equivoqué en ningún paso anterior. No me equivoqué en copiar los pesos atómicos, no me equivoqué en calcular los pesos moleculares, no me equivoqué en calcular los coeficientes estequiométricos, no me equivoqué ni en la interpretación. O sea, del paso 1 al 4, perfecto. Si me hubiera dado, por ejemplo, imaginemos un número acá, 28. Entonces, si yo llego al paso 5 y sumo esto, y me doy cuenta que aquí son 28 y aquí son 44, significa que en alguna parte me equivoqué para atrás. Y ahí hay que empezar a revisar. Entonces, estas cantidades que están aquí, estas son las llamadas cantidades estequiométricas. Hasta ahí tendrían que llegar ustedes. ¿Ya? Bien, voy a hacer una pregunta porque esta en realidad es una interacción. ¿Qué propiedades tienen las cantidades estequiométricas? Yo las vi en algún momento, en una clase. Voy a borrar la parte de abajo. Bueno, va a quedar grabada la clase. Alguien podría, no sé, por no asistir a la clase, pero yo voy a castigar a las personas que no asistan. No, no las voy a castigar, digamos, ni la nota ni nada, pero sí uno siempre observa y, bueno, puede emitir alguna opinión. El castigo no será no los puedo castigar con la nota, sí, la nota la tienen que sacar ustedes. Pero sí debo hacerle un cepo. Tal vez una llamada de atención así oficial. Por favor, ingrese a clase. Yo sé que no todos pueden, de hecho no todos están conectados. Por a veces razones. Pero es bueno que ustedes vean esta clase. Seguramente pueden subir, pueden ver el tutorial en el canal de YouTube del colegio, pero no van a tener a quien preguntarle. Entonces, por eso que yo les pregunto, ¿ya?, si se acuerdan de las propiedades que tienen las cantidades estequiométricas. Todavía me quedan algunos minutos. ¿Cuánto me queda, Denise? Deben quedarme 15 minutos, más o menos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Aprovechen de preguntar, chicos, todavía nos quedan minutos. Estamos súper bien en el tiempo. ¿Alguna Bien, duda? entonces, Aprovechen ahora. Si no hay pregunta. Profe, hasta ahí nomás. Sí, Fran, dime, Fran. Hasta ahí nomás si llega la guía. Hasta ahí nomás, ¿ya? Porque No, lo que yo les voy... ¿Ah? ¿No lo nuevo que pasó? No, pues si lo nuevo que pasé, llegué hasta la cantidad de estequiométricos, resolví un problema en la clase anterior, creo, ¿ya? Pero bueno, para resolver cualquier tipo de problema, el paso 1 al 5 es sagrado, ¿ya? Entonces, en la clase que viene, ¿ya?, como ustedes tienen un ejercicio ahí, traten de hacerlo. Si no, pueden también buscar tutoriales en YouTube donde diga cálculo estequiométrico, aparece algo parecido. Los puntos de vista son distintos. El enfoque como parte uno es distinto, pero se llega a lo mismo. No importa quién haga el tutorial. Si se trata de esta reacción, va a llegar a las mismas cantidades. Bien,
Entonces, las cantidades estequiométricas, voy a ponerla aquí al ladito, para hacerle un pequeño repaso. El carbono más el oxígeno para dar CO2. Si yo le pido encuentre las cantidades estequiométricas, entonces en alguna parte al final del ejercicio usted me debe poner algo como esto. Para esta reacción, el coeficiente, el coeficiente, el coeficiente. Y acá abajito, 12 gramos, 32 gramos, y acá 44 gramos. Entonces yo me doy vuelta al tiro, sumo 12 más 2, y ahí reviso para atrás. Pero a esto tienen que saber llegar. Porque cuando uno llega a las cantidades estequiométricas, está en pie para resolver cualquier problema. Por ejemplo, si me pregunta si usted tiene 24 gramos de carbono, por ejemplo, el doble de carbono, ¿ya? Y tiene el doble de oxígeno, ¿cuánto se forma de esto? Como esta cantidad es múltiplo de esta, y esta también proviene de multiplicar la cantidad estequiométrica por 2, obviamente esto también lo puedo multiplicar por 2. Y yo puedo decir sin ningún reparo que 24 gramos de carbono reaccionan completamente con 64 gramos de oxígeno para dar 88 gramos de dióxido de carbono. Entonces, en algún momento vi que los múltiplos de una cantidad estequiométrica, porque estas son las cantidades, esta es la cantidad estequiométrica. Entonces, si yo multiplico por 2, ¿ya? O por 3, o por 1,1, o 1,8, el número que sea, estas cantidades, las cantidades que siguen siendo estequiométricas. ¿Ya? Ahora, supongamos que se me ocurre tomar la cantidad estequiométrica y dividirla por 2. Sería 12 dividido por 6, por 2, 12 partido por 2 me da 6 gramos. 32 me daría 16, y acá sería 22. Entonces yo puedo decir que 6 gramos de carbono se combinan completamente con 16 gramos de oxígeno para dar 22 gramos de CO2. Entonces, imagínense que alguien me pone estas cantidades, así tal cual están, ¿ya? Y me dice que estas cantidades son las estequiométricas. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si estas cantidades que están acá son o no estequiométricas? Porque si son estequiométricas yo las puedo sumar. Si me preguntan a mí, miren, yo les pongo de 12 gramos con 32, ¿cuánto me da esto? Me da 44. ¿Por qué? Lo sé, porque calculé la cantidad de estequiométricas. Pero si me dicen, mire, 6 gramos con 16 gramos, ¿cuántos gramos me dan? Entonces, para saber si estas cantidades son estequiométricas o no, yo lo escribí en la guía. Dije que los múltiplos o submúltiplos de las cantidades estequiométricas siguen siendo cantidades estequiométricas, ¿ya? Secundarias, por decirlo así. En que esta es la cantidad estequiométrica original. Entonces, fíjense, voy a definir un concepto, bueno, se lo voy a adelantar, que es razón estequiométrica. También está en la guía de apoyo, después del paso 5. Razón estequiométrica. Entonces creo que la abrevié así. Entonces, ¿cómo se calcula la razón estequiométrica? Se toma la cantidad más grande, en este caso serían, miro las cantidades estequiométricas, están acá. No las que están aquí, la original. Tomo la cantidad más grande, que son 32 gramos de oxígeno, y la divido por la más pequeña, que son 12 gramos de oxígeno. Entonces, hago la división, ¿bien? Veamos cuánto me da. Profe, no entiendo qué dice ¿Sí? ahí. ¿A dónde? Lo que es una frase. ¿Aquí? Sí, ¿Ahí? sí. Dice razón estequiométrica. Razón estequiométrica, ahí está. Se obtiene a partir de las cantidades estequiométricas dividiendo la más grande por la más chica. Esa es una curiosidad al respecto, pero que es fundamental.
Entonces, si yo divido 32 dividido por 12, me da 2,66. 2,67. Pero cuando yo divido, si yo divido los números, con los números me da un número. Pero fíjense que acá tiene apellido. Entonces esto sería 2,67 gramos de oxígeno partido por gramos, perdón, gramos de oxígeno partido por gramos de carbono. Aquí me equivoco. Entonces, tomo la cantidad más grande de las cantidades estequiométricas originales, que son 32 gramos de oxígeno, y lo divido por 12 gramos de carbono. Me da 2,67 en número. Pero el gramo de carbono me tiene que dar. Entonces, ¿ya? Esta es la razón estequiométrica. Ahora, voy a preguntarme, ¿estas cantidades que están acá serán estequiométricas o no? Entonces, para saberlo, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular una razón estequiométrica secundaria. Le voy a poner esa doble coma para indicar que no es la primaria, que es la que proviene de acá. Entonces tomo los 16 gramos de oxígeno y lo divido por los 6 gramos de carbono. Entonces, 16 dividido por 2, voy a hacer el cálculo, perdón, 16 dividido por 6, me da 2,67. 2,67 gramos de carbono, perdón, gramos de oxígeno por gramos de carbono. Voy a escribir mejor esto. Ahí quedó bien, limpio. Entonces, estas cantidades, ¿ya?, que se originan, ¿ya?, de las cantidades estequiométricas, ¿ya?, por ejemplo, la original es esta. ¿Ya? La razón estequiométrica se calcula a partir de las cantidades estequiométricas. Ahora, si a mí me ponen estas cantidades y yo hago la división y me doy cuenta de que esta razón estequiométrica para esta cantidad, esta razón estequiométrica secundaria, para estas cantidades que me da el autor, ¿ya?, entonces me doy cuenta de que son estequiométricas. ¿Por qué? Porque da lo mismo, el mismo cociente. ¿Ya? Si yo tomo dos cantidades que me dan el mismo cociente que la razón estequiométrica original, significa que estas cantidades también son estequiométricas. Yo ya lo sabía, pero ahora lo estoy demostrando. ¿Cuándo dos cantidades son estequiométricas? Cuando al dividir las cantidades yo tengo la razón estequiométrica original. Entonces, ¿cuál es la gracia? Si estos números, ¿ya?, estas cantidades, ¿ya?, cumplen con la razón estequiométrica, significa que se pueden sumar. Y si alguien me pone el problema, ¿ya?, de cuánto dióxido de carbono se obtiene a partir de 6 gramos de carbono y 16 gramos de oxígeno, entonces yo puedo decir, se obtiene al tiro 16 más 6, ¿cuánto es? 22. Entonces, para eso sirven las cantidades estequiométricas, para saber si yo puedo sumarlas. Profesor, queda 1 minuto y medio. Bien, en un momento, ¿sí? Bien. ¿Necesita más Entonces, tiempo? adelanté para la próxima clase. Ah, ok. No, porque sería, quiero que lleguen hasta acá nomás. Ok, Pueden olvidarse de esto que está acá, lo que me importa es la razón estequiométrica. ok. Porque Estamos después, así de en la adelantar. próxima clase, voy a hacer un problema. Ya. Y claro, aprovechamos de adelantar un poco, pero también está en la guía, o sea, yo en la guía que les envié, ¿ya?, en su casa, Sí. dice, en algún punto de las propiedades, dice que habla de la razón estequiométrica, está escrito, pero para otra reacción química, no para esto. Ok. Así que tienen que pegarle una leída a la guía. Ya, profesor, muchas gracias, porque se va a cortar Entonces, ahora. lo que me importa es que el ejercicio... Ya, estamos entonces. Ok. ¿Ya?
Mándame la lista, por favor, chiquilla. Denise. Sí, se la mandé ya. Se la mandé a WhatsApp la lista de los estudiantes que están conectados. Ya, vale. Porque después, cuando termine, Y Ya, chiquillos, correcto. en relación Para así tener a la catástrofe. otra clase, nos vemos a las 5 a través de webclass. Cualquier cosa, estoy conectada a través del correo electrónico y del chat del